La sabiduría de la cruz. Introducción. San Juan Pablo II, en la audiencia del 19 de octubre de 1988, nos decía: el Hijo de Dios que asumió el sufrimiento humano es por tanto un modelo divino para todos los que sufren, y especialmente para los cristianos que conocen y aceptan por la fe el significado y el valor de la cruz. El Verbo encarnado sufrió según el designio del Padre, también para que nosotros pudiésemos seguir sus huellas, como recomienda San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Ha sufrido y nos ha enseñado a sufrir. Pero también la sabiduría de la cruz es misterio fecundo, porque lo fecundo da vida. Aquella persona que tiene ánimo y fuerza para seguir luchando en los momentos difíciles se convierte en un ser fecundo. Ejemplo, en una enfermedad, en las tormentas, en los problemas, sigue luchando porque tiene vida, y cuando no la tiene, simplemente se resigna y todo se acaba para esa persona. El dolor humano desde la cruz tiene sentido, es decir, no es el dolor por el dolor o el sufrir por el sufrir. Es pasar por esto porque de alguna manera se valoran más las cosas, se maduras más y te fortaleces más. Pero desde esta experiencia entiendes y comprendes a tantas personas que están pasando por allí y tú te solidarizas con ellos o les puedes dar una opinión o simplemente puedes ser más empático con aquellas personas. La sabiduría radica en la unidad de nuestra pequeñez a la grandeza de la cruz de Cristo. Con nuestra pequeñez, un problema, un sufrimiento se nos hacen muy grandes. Nos ahogamos en ellos y creemos que ya es el fin, pero volteamos a ver la cruz de Cristo y nos inspira fortaleza, seguridad, luz y sabiduría. Encontramos un para qué de aquella situación y concluimos que era necesario pasar por allí porque todas las lecciones que descubrimos eran necesarias para un futuro próximo. ¿Qué significa la cruz de Jesucristo? Para algunos, la cruz de Cristo puede ser un amuleto. Para otros puede ser un símbolo de identificación. Para otros puede significar algo religioso. Otros la ven como un artículo decorativo para el hogar. Otros la llevan en su auto para que los acompañen en el viaje. La ven a la cruz como un acontecimiento injusto. Algunos ven a Cristo todavía crucificado e incluso para muchos pueden ver a la cruz como un instrumento que no significa nada. Hay personas que les gusta llevar una cruz en un colgante como protección. Sin embargo, la cruz es el símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene poder en sí misma. Su poder y relevancia vienen de Jesús, Dios encarnado, su muerte en la cruz y su resurrección. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesús al mundo, para que a través de su muerte nosotros podamos tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, y lo hizo por amor. A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna con Él. Se piensa que no fue hasta el siglo IV que se comenzó a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Dentro de la cultura de los primeros cristianos, la cruz tenía una connotación negativa. Era el símbolo de la ejecución de los peores crímenes. Los cristianos usaban otros símbolos tales como el dibujo de un pez compuesto por las iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, ictis en griego,
que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Palabras que describen de forma breve pero clara el carácter de Cristo para reconocerse e identificarse. Su origen se refiere al método de ejecución de Jesucristo, el que para los cristianos es un árbol de salvación, árbol de vida, árbol de amor y árbol de sabiduría. Algunas interpretaciones místicas dicen que el madero vertical representa la divinidad de Jesús y el madero horizontal su humanidad. El término original del instrumento de ejecución en griego es estauros, que significa estaca, estacada, palo vertical, madero, y también gilón, que significa simplemente madero, leña. La palabra cruz dio origen al verbo latino cruciare, que significa crucificar, torturar. La palabra crucifijo, fijado a la cruz, una cruz con la imagen de Cristo en ella. La cruz, este era el suplicio de los desertores, de los esclavos, de los ladrones, de los rebeldes, de los criminales. ¿Cómo era la cruz? Era sumamente pesada. El reo solo transportaba uno de los travesaños, el horizontal. El vertical estaba fijo en la tierra en el lugar del suplicio. La cruz del cristiano, como la cruz de Cristo, es una forma de vida. El centro de la cruz de Cristo es el amor del Padre por nosotros, entregando a su Hijo, y el amor del Hijo entregándose por nosotros por amor a nosotros y al Padre. El centro de la cruz del cristiano es, como no podía ser de otro modo, por su origen, el amor al Señor, quien nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, y es el amor al prójimo. Para los cristianos, la cruz del Señor no es una tragedia, sino fuente de amor, de entrega, de generosidad, donación y salvación. La cruz es una invitación a descubrir que es un suceso actual, presente en nuestra propia vida. Sin embargo, para los cristianos es una invitación a ser generosos. Jesús no permite que en su corazón humano nazcan el resentimiento, la desobediencia, el odio, etc. La cruz no consiste solamente en soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino en llevar con fe y responsabilidad esta parte de cansancio y de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. Así, el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. La cruz no solo es el instrumento en la que se nos revela la salvación del mundo, sino también es el lugar desde la que Jesús nos enseña cómo debe ser nuestra vida llena de amor, del que no espera nada a cambio. La cruz es alegría, porque gracias a ella hemos alcanzado la vida. Pero Jesús cayó, y entre las pocas palabras que en la cruz pudo expresar, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La sabiduría de la cruz nos enseña que desde la cruz alcanza el valor para perdonar y para desearle lo mejor a una persona que se está haciendo daño y está pasando por momentos muy difíciles. También desde la cruz Jesús le prometió al malhechor arrepentido: Yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensemos que para ayudarnos a llevar a nuestras cruces tenemos un cirineo excepcional, el mismo Jesús. La cruz nos conduce al acontecimiento del gran amor de Jesús hacia la humanidad, y en ese conocimiento debemos profundizar. Por último, por la Santa Cruz se salvó el mundo.
La sabiduría de la cruz. En el Nuevo Testamento encontramos decenas de citas bíblicas que nos introducen a la sabiduría de la cruz, que son las grandes enseñanzas de Jesús y que las cartas de San Pablo y los evangelistas las recogen, porque encontraron una sabiduría en la cruz para predicar y para enseñar. Menciono algunas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice: Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: Jesús me amó y se entregó en la cruz por mí. También el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan es fuerza de Dios. Y por último, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 31 nos dice: Dios es glorificado en la cruz de Cristo. Sabiduría y cruz. Este binomio siempre se ha resistido a la reflexión. La cruz es en sí misma un escándalo para algunos y una locura para otros. Pero, ¿de qué sabiduría hablamos? ¿Cómo debemos entender este término? Jesucristo crucificado es lo que Dios nos da. La cruz escapa a toda lógica humana. Pero para quien tiene fe, para los llamados por Dios, la cruz sí que tiene sentido. También tiene fuerza y sabiduría de Dios. La fuerza porque tiene el poder de salvar, anima, motiva e impulsa a no huir a los problemas y obligaciones que uno tiene en su vida, sino a enfrentarlos desde la cruz. Es sabia porque en ella se manifiesta el designio de Dios. En ella se encuentra un sentido a la cruz, y cuando tú le encuentras un sentido, también le encuentras un para qué, de tal manera que aquel problema o enfermedad se enfrenta con mucha valentía. Lo cierto es que la sabiduría de la cruz nos invita a tener el valor de desclavar a un crucificado. Los crucificados son los marginados y excluidos de nuestro tiempo por el racismo, la xenofobia, los que están pagando una condena injustamente, los luchadores que son amenazados por cuidar el planeta Tierra y el respeto a los derechos humanos, etc. El misterio de la cruz es el misterio del amor, llevado al extremo. Los actos de amor siempre están en el campo de lo extremo. De otra manera, no serían amor. Es por eso que actos de amor lamentablemente son pocos, pero cuando los conoces te muestras sorprendido y te llevan al campo de lo divino, porque lo terreno es muy pobre para expresar tan grande misterio como es la cruz de Cristo. La cruz es alegría, porque gracias a ella hemos alcanzado la vida. Sí, el que se descubre con vida es alegre. La alegría se comparte para contagiar a otros, y en esos momentos tan cortos pero tan densos nos curamos de toda dolencia y de toda enfermedad. La cruz pasa a ser parte de nuestra vida de triunfos y logros. Es necesario que estemos dispuestos a crucificarnos en nuestras pequeñas o grandes cruces que la vida nos depara cada día, porque después de esta cruz alcanzaremos nuestros proyectos y metas. Nuestros objetivos se verán hechos y todo se traducirá como: gracias, Padre, por esta linda vida que me diste, llena de esfuerzos, de dolor, pero también llena de sabiduría y ejemplo para nuestros seres queridos. La cruz no hay que buscarla, pero sí hay que abrazarla por amor, y así se convertirá en sabiduría.
Al tomar la cruz de cada día, nos unimos a Dios por medio del ejercicio del amor, único camino de salvación y única manera de vivir la amistad y el sentimiento de los hijos de Dios. Tengamos en cuenta que esta será la cruz que debemos abrazar con la alegría de que sabemos que al atender a un semejante se está atendiendo al mismo Jesús que dijo: lo que hagáis con alguno de estos, a mí me lo hiciste. Evangelio de Mateo 25:40. La redención pasará por el camino de la cruz. No quiere atajos, no quiere el camino de triunfo aparente, sino logros reales forjados con el sudor de tu frente, con disciplina, esfuerzo y entrega. Buscar atajos que eviten encontrarnos con la cruz es pretender un cristianismo sin Cristo. Cuando caminamos sin la cruz y cuando edificamos sin la cruz es vivir en lo efímero y en el relativismo. Es caer en lo fácil y querer las cosas de rápido. Se hace una sociedad débil y frágil que en el primer viento fuerte es muy posible que se rompa una sociedad y así nos haría mucho daño a todos. Uno de los logros del cristianismo sería superar la cultura de la queja en la que nos sumergimos en ocasiones. La inspiración por la sabiduría de la cruz en las dificultades y contrariedades es una manifestación de la cruz para afrontar el misterio del sufrimiento sin que te destruya. Hay que vivirlo desde la cruz de Cristo. La Madre Teresa de Calcuta decía: estoy dispuesto a aceptar con una sonrisa todo lo que Él me dé y darle todo lo que Él tome. Ahora bien, el plan de Dios no se ha limitado a participar del dolor humano, sino que también ha querido que ese dolor pueda llegar a ser redentor. La cruz es fruto del amor solidario de Cristo. Jesús la abrazó identificándose con nuestra condición y con nuestro destino. La cruz es lo único que pacifica a todo. La cruz y el amor. ¿Qué es el amor? El amor es que Dios ha venido y se ha hecho hombre en Jesucristo para dar su vida por nosotros, para salvarnos y darnos vida en abundancia. Juan 10:10. La diferencia básica entre el amor de Dios y la del hombre es que Dios ama a las ovejas perdidas y a toda la humanidad entera, y no espera la recompensa, es decir, no necesita ser amado antes, sino que ama por su naturaleza, porque el poder de su amor es mayor que todo pecado o error del hombre. La manera más auténtica de tomar la cruz será amando a los que nos rodean, sin esperar nada a cambio, como Jesús, que no solo lo dio todo por nosotros, sino que en la cruz supo perdonar a los que de alguna forma intervinieron en su pasión y muerte. El camino de la cruz o se recorre con mucho amor o se hace insoportable. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16. Jesucristo es nuestro hermano. Jesús y el dolor humano. Recordemos las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Lucas 9:23. Parecería que el sufrimiento es una condición para ser buen cristiano. Es claro que Dios no se goza con el dolor ajeno. Si así fuera, no sería un Dios bueno, sino un Dios sádico. También parece claro que el centro de la doctrina cristiana no es el dolor, sino el mandamiento del amor. En cambio,
El cristiano entiende que tomar la cruz significa soportar con paciencia las pequeñas o grandes tribulaciones diarias. En efecto, el cristiano no busca el sufrimiento en sí mismo, sino que busca el amor. En conclusión, no podemos tomar la cruz sin ser conscientes de nuestra humanidad, que está abierta al gozo de ser hijos de Dios. El Señor sigue atrayendo a una multitud de hombres y mujeres desde la cruz, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. La cruz es el encuentro con el triunfo definitivo, el camino para conquistar los corazones que tanto aman. Es el trono donde Él quiere reinar y que simboliza la victoria del amor sobre el odio, del perdón sobre la venganza, del servicio sobre el dominio, de la humildad sobre el orgullo, de la unidad sobre la división. Volvamos a tener un encuentro con el Cristo que pagó el precio por nuestra salvación, pero no para llorar su muerte, sino para cantar la victoria de la resurrección y decirle al mundo como los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. 3 puntitos.